Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección. Es un placer que nuevamente esté con nosotros. Este día corresponde la lección número 8 para el día 21 de noviembre del 2015. Me acompaña la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Para dar inicio vamos a hacerlo mediante una oración. Oremos. Señor, gracias te damos en estos momentos porque tú has tenido el control de nuestras vidas y has permitido que nuevamente estemos en una lección, Señor. Acompáñanos, oh Padre Celestial, y que tu Espíritu pueda estar con nosotros y pueda compartir y llegar a los lugares donde se necesita el mensaje, Señor, y pueda entrar y pueda hacer eco y pueda cambiar vidas, Padre, así como tiene vida tu palabra, Señor, para transformar las cosas malas en cosas buenas, Señor, los actos malos en actos buenos. Te pedimos, oh Señor, que seas con todos nosotros. Primeramente para nosotros que sea el mensaje y el resto para los demás que nos escuchan. Gracias infinitamente. En el nombre de Dios Jesús pedimos y oramos. Amén. Amén. Bien, para esta semana el nombre de la lección se llama Reformas de Josías. La libertad consiste en decisiones. Para muchos el tener la libertad, aprender de la libertad implica tener errores, cometer errores para aprender de ellos. Pero la palabra de Dios habla de que la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios y en el caso de las decisiones se pueden tomar decisiones buenas el resto de la vida y eso ayudará a no pagar consecuencias terribles por las decisiones que tomemos en relación a Dios. El versículo para memorizar esta semana dice de la siguiente manera y lo encontramos en 2 de Reyes 23-25 y dice de la siguiente manera: No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Esto me hace recordar el caso de las cosas únicas que hay en la Biblia. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. En relación a Moisés dice que Moisés era el hombre más humilde y manso. Y así podemos encontrar, en el caso de Josías fue el que que se convirtió del malo camino para seguir la voluntad de Dios. Son cosas únicas y extraordinarias. Sí, mira, nosotros vamos a hacer lo siguiente, algo particular en la lección esta semana, y vamos a seguir el siguiente enfoque. Primero, vamos a hablar sobre la libertad de decisión. Vamos también a enfocar nuestra lección de que Dios respeta esta libertad y que aún nosotros nos apartamos, Dios nos manda mensajes de advertencia para que volvamos a sus caminos. ¿Qué te parece si vamos a la lección del domingo? En 2 de Crónicas 33 aparece la reseña de dos reyes. Aparece Manasés y Amón. Manasés es un rey que se caracterizó por hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice que se involucró en la idolatría, en la hechicería, hizo todo lo malo. Fue tanto así que fue llevado al exilio. Pero tiene algo maravilloso el reinado de Manasés, que Manasés, estando en el exilio en Babilonia, él se arrepintió. Manasés empezó a reinar cuando tenía 12 años, era un niño, y reinó por 55 años. Le sustituyó su hijo Amón. Amón solo reinó por 2 años. Amón tenía 21 años cuando empezó a reinar. Él ya no se podía considerar un adolescente, él era un adulto. En relación a comparaciones, podríamos decir que el potencial de Amón era un mejor potencial que el de Manasés. Porque Manasés era un niño, ¿no? Entonces cuando tú ves una persona adulta tomar una responsabilidad de esta envergadura, tú esperas que las decisiones sean más acertadas. Sin embargo, Amón solo reinó por 2 años y fue asesinado por sus sirvientes, por su gente de su alrededor.
murió de esa manera. A mí hay algo que me llama la atención, y lo que me llama la atención es de que si analizamos estos versículos, el reinado de estos dos reyes, por ejemplo Manasés viene, hace lo malo, se arrepiente, Dios lo escucha y luego lo restaura, pero el daño parece que ya había sido hecho en su hijo, porque si nosotros vemos, el hijo comienza a reinar a la edad de 21 años, como dijiste, y Manasés había reinado durante 55 años. Lo que nosotros podemos deducir de todo esto es de que su hijo Amón ya había visto, pues cuando su padre se descarrió, o sea, cuando hizo lo malo delante de Dios, luego vio cuando él se arrepintió. Y esto nos llega también a la deducción de que lo mismo que dice la psicología, y lo podemos ver en el libro Conducción del Niño de Elena Harmon de White, cuán importante es para los padres ayudar a la formación del carácter de sus hijos a la temprana edad. Porque la influencia perdura. Sí, Manasés se arrepintió, pero el daño ya había sido hecho en el carácter de su hijo. Y, por ejemplo, yo recuerdo una historia entre unos de mi familia, pues este familiar se salió de la iglesia cuando sus hijos, o sea, habían algunos que estaban grandes, eso están en la iglesia, pero los que estaban pequeños, cuando ella se salió de la iglesia, no han vuelto a la iglesia, ya son adultos, ya tienen hijos, pero cuando eran niños y vieron ese ejemplo, quizás ese ejemplo que vieron, lo mismo que le pasó a Mom, le hizo un daño que posiblemente perduró. Otra cosa que nosotros podemos ver aquí es el valor del arrepentimiento, lo maravilloso del Dios a quien nosotros servimos, que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios escucha. ¿Hay algún ejemplo en tu vida? ¿Tú has visto algo en tu vida en lo que has visto de personas que se han descarriado, que han vuelto como Dios lo ha escuchado? O, por ejemplo, algún ejemplo en que la conducta de los padres hizo un eco para amar en sus hijos? Sí, de hecho, bueno, entre los amigos yo pude ver personas que sus padres eran alcohólicos y detestaban de la manera que eran sus padres. Pero cuando llegaron a la adultez ellos terminaron siendo alcohólicos y no se daban cuenta por qué razón ellos terminaron haciendo lo que sus padres hacían. Como tú dijiste anteriormente en relación a la psicología, dice que por ejemplo, de la manera que nosotros vemos son de la manera que nosotros actuamos. Eso tiene un impacto profundo en las decisiones que nosotros tomamos cuando llegamos a la adultez. Prácticamente nosotros manifestamos lo que vivimos en nuestra vida. Hay algo que me llama mucho la atención y es el hijo de Amón. En la lección del lunes nos habla de un nuevo rey. Y este rey, él gobernó bajo circunstancias especiales. ¿Cuáles eran esas circunstancias? La Biblia nos dice de que el hijo de Amón, que era Josías, cuando él llegó a gobernar, llegó en un estado de anarquía. Cuando está una situación de anarquía es cuando hay leyes, pero no se respeta. Cada quien hace lo que más le parezca y trata de exaltar lo que necesita. Y les digo esto porque, por ejemplo, si les comento la historia, dice de que a Amón lo mataron sus sirvientes, sus allegados. Y cuando esto pasa, tienden a ellos a quedarse con el... Es como un golpe de estado. ¿Recuerdas que los golpes de estado casi siempre lo hacen personas cercanas? El ejército, personas que están aledañas al poder. En este caso hicieron eso. Obviamente estamos hablando de una monarquía, ¿no? Que es cuando hay golpe de estado se da esto de alguien que se establece permanentemente. Es solo para ejemplificar en qué características estaba. Ahora, pasa algo particular. El pueblo se alzó también. Se alza el pueblo y ve, ¿cómo se llama? Mata a todas estas personas, a todos estos que se levantaron y mataron contra el rey, de un rey malvado. Cualquiera podría decir, pues se lo merecía, ¿no? Pues ¿qué más podemos hacer si este rey nos llevaba por un camino de perdición? Pero viene el pueblo y pone a su hijo, que era Josías, que era un niño.
podemos ver, por ejemplo, cuando están este tipo de circunstancias en nuestra vida actual, por ejemplo, podemos ver toda Latinoamérica de la manera que está, la violencia que hay ahorita en México, la violencia que hay en Centroamérica, la violencia que hay en el Caribe, en todos los países prácticamente nosotros, no es difícil imaginarnos esa condición en la que el pueblo estaba. Para nuestros días esta lección es muy importante. Solo tenemos que simplemente recordar de la manera que se está viviendo en nuestros países, para darnos cuenta a qué nivel de violencia fue cuando llegó Josías al reinado. Lo que parecía imposible de que los propósitos de Dios se cumplieran en esa época. Porque si recordamos cuáles eran los propósitos de Dios al establecer a Israel allí en el cruce de todas las naciones, era para que el verdadero Dios fuese conocido por el resto del mundo. Entonces parecería que los propósitos de Dios no se iban a cumplir. Y vemos que, como tú dices, aún en nuestros días estamos pasando por lo mismo, lo que es difícil, que para muchas personas que quizás estaban acostumbrados a ir a determinadas horas de la noche o participaciones en la iglesia, semanas de oración, pues ahora es casi imposible hacerlo, especialmente en Latinoamérica, donde estas prácticas de ir de madrugada a hacer semanas de oración era muy frecuente. Pero yo he oído, por ejemplo, en mi país, donde han habido asaltos a esta hora y crímenes a esta hora. Entonces parecería que los propósitos de Dios pues son imposibles de cumplir bajo estas circunstancias. Pero me llama mucho la atención que el resto de la lección, martes, miércoles y jueves, van dedicados a cómo los propósitos de Dios se cumplen aún bajo estas circunstancias. Y precisamente Josías, cuando llega al trono, hace algo extraordinario. Entonces, yo creo que sería importante que diéramos una pequeña descripción del reinado de Josías. De hecho, de Josías hablamos mucho en la lección de los 5 reyes, ¿no? Los 5 últimos reyes de Judá. Haciendo remembranza, por ejemplo, Josías tenía 8 años cuando llegó al trono. Y dice la Biblia que cuando él tenía 16 años, él ya había restituido todo, ya había eliminado todas las estatuas, ya había limpiado prácticamente. Generó las condiciones adecuadas para poder adorar a Dios. Para el pueblo de Israel, el templo era un simbolismo, era algo muy importante. El templo que Salomón había construido, el primer templo que se había construido. Habían pasado décadas. Centenares habían pasado y este templo ya no estaba en condiciones. Al revisar la historia podemos ver de que habían metido imágenes, lo habían abandonado. En esas condiciones fue que que vio Josías que estaba el templo. Entonces él mandó a hacer algo por ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué proceso utilizó Josías para restablecer todo eso? Si el templo estaba en estas condiciones, que dice la lección y tú acabas de explicar, ¿qué fue? O sea, ¿cómo lo hizo Josías? Josías siguió un proceso. Eso es muy importante para el ejemplo. Las cosas se tienen que seguir un reglamento. Por ejemplo, lo que él hizo, dice que él envió al ministro de Finanzas, al encargado de la parte económica, lo envió con el sumo sacerdote. Y lo que él hizo fue algo muy especial. Le mandó al sacerdote y le dijo, encárgate de todos los materiales. Busca a las personas adecuadas y le dio toda la libertad sin restricciones. Me refiero, él estaba enfatizado en renovar el templo, ponerlo en condiciones adecuadas y no puso peros. Y en la lección anterior veíamos que dice que todo el dinero que llegó para eso se lo dieron con confianza y no puso, ¿cómo se llama? No les puso control, como él dice, espérate, tú me vas a tener que traer informes. Les dio la confianza para que lo hicieran de una manera transparente. Él confió plenamente en estas personas que iban a hacer el trabajo. Es una parte muy importante. Y de hecho lo hicieron. Lo hicieron. Entonces, hay algo importante aquí. Yo creo que si la época es parecida, o sea, porque por algo están llegando estas lecciones a nosotros en esta época, porque es muy parecido a la época
donde Josías, o sea, en la época en que se está desarrollando toda la lección de este trimestre, o sea, sobre el libro de Jeremías. Y como decíamos, el ambiente es parecido, violencia, anarquía y todo eso. Y muchos de los servicios, pues no son igual que como eran antes. Ahora, mi pregunta es, ¿qué podemos nosotros empezar a hacer para reformar, para renovar nuestras vidas, así como lo hizo Josías en este tiempo en que pues la persona se habían apartado de Dios? Bien, para encontrar una respuesta más acertada, vamos a ir a Filipenses, al versículo 2, y vamos a leer del 3 al 8. Ahí nos da la directriz de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros días para restituir, para reempezar, para que ese reavivamiento venga. Y dice de la siguiente manera, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Ernesto, hay algo que ha quedado, o sea, quedó en una época impactado en mi mente. Cuando yo vivía en Las Vegas, Nevada, la iglesia a menudo hacía programas para la comunidad en épocas festivas. En este caso era en la época de Thanksgiving, o sea, en la época de Acción de Gracias. Hicieron una comida para la comunidad. Y yo recuerdo de un doctor muy influyente en la comunidad allí. Él estaba sirviendo y el hecho no era que me impactó, no era que estuviera sirviendo comida a los homeless, pues eso lo podemos ver constantemente con figuras públicas, famosas, haciendo esto, sino de que algo se había caído y había ensuciado el piso y él buscó, en vez de generalmente lo que uno ve que mandan, oh, mira fulano, o mira a alguien ahí para que limpie eso, pues este señor vino y buscó algo con que limpió y él mismo lo limpió, él mismo se agachó y lo limpió y así. Y prácticamente es lo que nos dice estas directrices, esta guía que nos da la Biblia cuando nosotros tenemos que hacer reforma en nuestra vida, que Jesús, siendo Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que tomó la forma de siervo y nos insta a nosotros de que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús de servicio y que no hagamos nada tampoco por vanagloria, porque puede ser de repente, como dije anteriormente, que nosotros estemos sirviendo a la comunidad para que nos vean, si somos famosos, si somos importantes, para que vengan, nos tiren fotografía y nos pongan allí en el boletinero de la iglesia, de que mira fulano que es abogado, mira fulano que es maestro, mira fulano que es dueño de una empresa, mira aquí cómo está sirviendo, sino que nosotros lo hagamos ante todo, como dice el versículo 3 de Filipenses, con humildad, sin vanagloriarnos. Así que nosotros esperamos que esta guía, cuando nosotros querramos, y espero que desde ahora, que es a lo que nos insta este versículo y esta lección del martes, de que nosotros comencemos a hacer reforma y esta guía comencemos como quien dice, introducirla a nuestra vida, que sea un ejemplo a seguir. Que sea el diario vivir, que es lo que de hecho es lo que Dios nos pide, ¿no? Que con humildad, que nos hagamos ante los demás y que todas las cosas que hagamos las hagamos no con el objetivo de llenarnos a nosotros, sino como con resaltar el nombre de Cristo. El siguiente tópico es el libro de la ley. A ver qué nos enseña esto en relación a la ley y qué importancia tiene para nuestros días. Ernesto, y es precisamente a este nivel cuando aparece el libro de la ley. Y todo el mundo comienza a involucrarse en el proceso de reforma. De hecho, todo el mundo estaba involucrado, lo podemos ver. Por ejemplo, lo que yo veo aquí es un efecto dominó. Así como las cosas malas se habían multiplicado,
cuando alguien decide hacer las cosas buenas, todo el mundo se involucra. Igual y habían algunos ahí que estaban incrédulos, ¿no? Así como escépticos con esa palabra, que no querían hacer las cosas. Yo quiero pensar, si el libro de la ley lo encontraron en algún lugar por ahí, lo encontraron polvoso, quiero pensar, cuando estaban construyendo el templo dice que lo encontraron. Sí, de hecho lo encontraron dentro de las paredes del templo. Ok, encontraron el libro. Si tú recuerdas, antes se leía el libro de la ley, no recuerdo si hacía cada semana o si hacía cada día. Era un proceso de estar leyendo este libro de la ley. Lo que a mí me dice esta escritura, que el pueblo no tenía el conocimiento del libro de la ley. Sabían que había un libro de la ley, pero ellos no tenían ese conocimiento que tenían para el tiempo de los jueces. Entonces, si no tienen el conocimiento por algo X razones, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si no tenemos el acceso a la palabra de Dios, si no nos nutrimos con la palabra de Dios, hay cosas que no las vamos a manejar y podemos hasta pensar que no aparecen esas cosas en la Biblia. ¿Cuántas personas han dicho, no, eso no está en la Biblia? Eso es antibíblico y sin haber leído. Yo quiero pensar que muchos reaccionaron de esa manera. Sí. Pero pasó algo maravilloso. ¿Qué fue lo que pasó ahí cuando leyeron esto? ¿Qué mensaje mandó Dios a Josías? Sí, ellos, dice que el rey rasgó sus vestidos cuando encontraron el libro, cuando vio lo que decía allí en el libro de la ley, como tú estabas diciendo. Pero yo no sabía de eso, pero mira lo que está diciendo aquí. Y nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Así que él rasgó su vestido. Y hay un mensaje por ahí importante porque dice que ellos no sabían qué hacer. Entonces recordaron que había una profetisa llamada Hulda. Y fueron allí, le llevaron el libro de la ley. De hecho, Josías mandó a preguntar a esta profetisa que qué respuesta les tenía Dios, porque dice que Josías reconoció que habían pecado y que les tocaba castigo. Él rasgó su vestido, él no esperó que le mandaran el mensaje de regreso. Él reconoció que lo que ahí estaba escrito, ellos no lo habían seguido. Tanto ellos como sus padres. Por ejemplo, su padre Manasés, Amón, no lo había seguido. Entonces él reaccionó de una manera. A mí me llama la atención en el mensaje de Hulda, que aparece en Segunda de Reyes del 22, del 12 al 20, vamos a la lectura del 16 al 20 para que veamos qué son las promesas que Dios le manda. Recuerden que él mandó a que Dios le contestara, ¿no? Pero él ya había reconocido, hizo lo que David. Por ejemplo, recuerdan cuando David llegó el profeta, él dijo, ¿quién es ese hombre? Merece la muerte. Y le dijo, tú eres ese hombre. En ese momento él se rasgó sus vestidos y se cumplió. Lo mismo hizo Josías. Vamos a leer en Segunda de Reyes 22, del 16 al 20. Y dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tú tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Qué Dios más maravilloso. Por ejemplo, Dios no está esperando que tengamos todo el conocimiento. Cuando nosotros reconocemos que algo está mal, en ese momento nosotros debemos de reaccionar cuál es la voluntad de Dios. Si no lo estamos haciendo es pedirle perdón a Dios. Y este rey hizo lo correcto ante eso. Él no esperó que le dieran más detalles. Él tenía dudas de eso. Ahora, en el caso de nosotros, por ejemplo, lo que la palabra de Dios enseña desde el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es el mensaje que nosotros debemos de seguir. Y tiene un montón de pautas a seguir. El mensaje para nosotros es
¿qué pautas de esas nosotros estamos cumpliendo? Y si no las estamos siguiendo, tenemos que pedirle perdón a Dios. No es porque un hombre nos diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Si no tenemos todo este conocimiento, no tenemos que esperar, es que yo esta parte no la entiendo. Cuando nos demos cuenta que algo está mal, es de arrepentirnos. Y parece que el problema era bien grande, así como tú estabas leyendo, porque fue tan grande la corrupción, o sea que los juicios de Dios iban a venir. Y como tú leíste en el versículo 18, lo que Dios enfatizó o enfatiza aquí es, por cuanto tú oíste la palabra de Dios, el mal no va a venir en tus días. Así que tan grande fue la corrupción, Ernesto, que aquí hay algo que me llamó mucho la atención que aparece en la lección del maestro de la lección de esta semana, y era de que otros de los profetas que era contemporáneo a este periodo de tiempo, cuando estos reyes, específicamente hablando de Manasés, era el profeta Isaías. Y en una ocasión él tuvo que correr por su vida, y dice la historia que él se subió en un árbol, pero lamentablemente cuando se subió y se escondió, el manto de él lo traicionó y se le veía. ¿Sabe lo que hicieron? Cerraron el árbol a la mitad, cayó el árbol y mató al profeta. Así murió el profeta Isaías. Pero hay algo aquí, Ernesto, yo tengo que leerlo. Antes que tú prosigas, yo tengo que leer esto. Porque miren lo que dice. Esto es la lección del maestro. Dice, la conversión de Manasés es una de las historias más dramáticas del poder de Dios en la Biblia, que cambia asesinos idólatras en hombres justos. A veces tenemos ideas muy claras acerca de quién merece y quién no merece ser salvados. Ciertamente, Manasés no las tenía. Así que ya tú sabes, esa era la corrupción tan grande que imperaba en la época de Manasés, como fue el arrepentimiento y sobre todo como fue la reforma que tuvo que hacer el buen rey Josías. Viendo en relación a qué tipo de reforma hizo Josías, es algo extraordinario. Esa historia la podemos encontrar en Segunda de Reyes 23. Es una historia extraordinaria, da todos los detalles de lo que él hizo. Y lo que llama la atención de ver de que esta corrupción, por ejemplo, habían pasado varios siglos de que el templo había sido construido. Pero aquí nos relata de que Josías tuvo que quitar cosas que eran prácticamente del periodo de Salomón. Salomón fue el que construyó el templo. Para que tengan una idea más generalizada de lo que se trata, voy a leer así ciertos versículos para enfatizar esta cosa, porque hay mucha información aquí, sí. Realmente información extraordinaria, y lo que nosotros debemos hacer cuando vemos que algo mal está en nuestros templos, ¿qué tenemos que hacer con esas cosas? Tenemos que ser contundentes, lo que la misma palabra de Dios enseña. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en el 23:3 dice de la siguiente manera: lo primero que hizo él, convocó a todos los sacerdotes, todos los principales al templo. Y lo que él hizo, en el 3 dice, 23, Segunda de Reyes, leo Segunda de Reyes 23:3 y dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Cuántos de nosotros hemos leído cosas que nos dice la palabra de Dios y decimos, no, es que eso fue para el tiempo de ellos, eso fue para el tiempo del pasado, eso fue para el tiempo de los profetas, fue para el tiempo de los jueces? Y dice Dios que Él no cambia, que dice que la misma palabra que fue ayer es para nuestra enseñanza. Ahora vamos a leer en el 12 y el 13, y dice en el 12, las cosas que él hizo ya en la reforma. Dice que derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó al polvo el arroyo de Cedrón. Manasés, si recordamos, era el abuelo de Josías.
Y Manasés se había arrepentido, sin embargo dejó algo por ahí, no quitó todos estos lugares Manasés. Y como vimos en la lección, Manasés fue perdonado, Dios lo restituyó. Y perdón que te interrumpa, y debemos de recordar algo, es que si Josías es quien encuentra los libros de la ley, quiere decir que Manasés no había hecho una reforma completa. Definitivamente no. Leemos en el 13. Asimismo se profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Es increíble lo que hizo Josías. Cualquiera pudiera haber dicho, pero oye, que eso lo hizo Salomón. Podemos conocer en base a la historia de Salomón que Salomón apostató ante Dios. Y sin embargo la Biblia lo reconoce como que no ha habido otro rey más sabio que Salomón. Pero el rey Josías, no por cosas sencillas se habla, no hubo otro rey antes o después de él. Me llama la atención otros versículos, y esto tiene que ver con las restituciones que hizo Josías en esta reforma. Vamos a leer siempre en Reyes, vamos a leer en Reyes 23, en el versículo 21, del 21 al 23. Y dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho la tal desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Si bien recordamos, el último juez fue Samuel. Después le sucedieron los diferentes reyes, ¿no? Comenzando por Saúl, David, Salomón. Y dice que Josías hizo lo de la Pascua que no se había hecho. Como ahorita nosotros podemos decir, no, es que esas cosas ya están fuera de contexto. Esas ya no nos corresponden a nosotros. Estas lecciones a nosotros nos enseñan que lo que está escrito en la palabra de Dios tiene una importancia muy relevante en nuestras vidas. Y debemos de ponerle atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando nosotros le queremos servir a Dios de una manera incondicional, eso implica hacer una limpieza general. Hay algo que me llama mucho la atención de esta reforma que hizo Josías, y es de que cuando él hacía todo esto, y cuando encontró primeramente el libro de la ley, las palabras que le dieron a él era que el juicio iba a venir. No había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Sin embargo, él, sabiendo eso, él decidió hacer lo recto ante los ojos de Dios. Esto aparece en es el primer párrafo de la lección del jueves, que menciona este acto de que, sabiendo él lo que iba a venir, él siguió como quiera adelante con los planes. Y yo creo, Ernesto, que en esto consistió la etiqueta que le pone la Biblia a Josías. Y hablo precisamente del versículo de memoria que lo recalca, de que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Porque de verdad que esto lo estaba haciendo él de todo corazón, porque si sabiendo que de toda forma el castigo venía, él como quiera siguió con los planes hacia adelante. Yo te tengo una pregunta, a menos que tú tengas otra cosa que decir. Hazme la pregunta. ¿Cuáles tú crees que son los indicadores que nos indican a nosotros, a cada persona, de cuando nosotros necesitamos hacer una reforma personal en nuestras vidas? Yo creo que el momento que nosotros tenemos que buscar una reforma es cuando Dios no nos está contestando conforme a nuestras peticiones. Yo no sé
qué situación esté pasando en la vida de los televidentes o en la vida nuestra, en las cuales creemos que no es la voluntad de Dios. Así como el rey Josías entendió el mensaje, por ejemplo, que no estaban haciendo la voluntad de Dios, iban a recibir el castigo. Yo no sé si sea una enfermedad que te está agobiando, o sea una situación de tus hijos, y que sepas que no hay vuelta para atrás, que algo se hizo mal, pero lo maravilloso de Dios es la misericordia, y Josías entendió eso. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios misericordioso, que a pesar de lo que nos hemos equivocado en el pasado, vamos a pagar consecuencias, Dios siempre se va a acordar de eso. Me refiero, su misericordia va a ser sobre todo. Posiblemente vayamos a pagar los precios de las enfermedades, los precios de una familia desintegrada, pero lo más importante es de ver lo que viene para el futuro. Lo que nosotros tenemos que reconocer, por ejemplo, no importa en qué situación hemos vivido hasta ahorita, lo que tenemos que reconocer ahorita es que nos hemos equivocado y que a partir de aquí en adelante Dios será la parte más principal, debemos hacer el pacto con Él. Entonces, no podemos dudar de que es tiempo de reforma. Definitivamente lo es. Es tiempo de reforma porque cada vez que los juicios de Dios van a caer sobre una nación, sobre un individuo y en este caso sobre el mundo, se están anunciando de estos juicios. Y estamos hablando precisamente de la venida de Jesús. Entonces hay juicios en camino. Y cuando eso va a suceder hay que hacer reforma personal, hay que hacer reforma en familiar, hay que hacer reforma también en la congregación o el lugar donde nos congregamos. Si hay algo, señores, que nosotros hemos de aprender de esta lección, de esta semana, es de que cuando nosotros nos arrepentimos, hay algo que nos enseña la Biblia. Y ese algo, yo me acuerdo que un pastor me lo recalcaba a mí una y otra vez en una época difícil que yo tuve en mi vida. Me decía, Estel, pacta con Dios, que fue lo mismo que hizo Josías. Cuando él pactó con Dios, dijo, Señor, no importa lo que suceda, voy a decidir a seguirte. Y algo también que nosotros vemos en la vida de Josías es cuando él celebra la Pascua, son dos ingredientes que se unen, que es la ley y la gracia. La ley, porque la ley es una guía de cómo nosotros debemos hacer las cosas, porque la ley es el fundamento del gobierno de Dios. Y la gracia es, porque cuando nosotros guardamos la ley de Dios, sus estatutos, sus mandatos, nosotros vamos a ver que la gracia nos va a alcanzar. No porque seamos cumplidores de la ley, sino porque nos hemos arrepentido y hemos armonizado nuestras vidas con los conceptos divinos. Y más tarde o más temprano, la restauración será el final. Ha sido un verdadero placer que nos pueda haber acompañado. Esperamos el mensaje haya sido para ustedes como lo ha sido para nosotros. Es tiempo de reforma y antes de hacer una reforma lo primero hay que hacer es pactar con Dios. Quizás muchas cosas no las entendamos, quizás muchas cosas no sepamos que estén mal, pero en el momento que nosotros hacemos pacto con Dios, a través del Espíritu Santo, Él nos mostrará qué cosas tenemos que cambiar. Y los cambios no los haremos porque somos grandes, sino que porque decidimos servir a Dios y Él se manifiesta en nosotros y Él es grande a través de nosotros. Así que si hay en nuestro hogar algo que sea fuego extraño, música que no corresponda, si hay películas, si hay documentales, o sea, si hay algún tipo de libro o lectura que sea fuego extraño al servicio que nosotros le estamos ofreciendo a Dios. Esos son los ídolos modernos que nosotros debemos de derribar, de alejar, de quemar y quitarlo de nuestra vida para que la gracia de Dios nos pueda alcanzar. Así que gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de esta semana. El Señor les bendiga. Bye, hasta la próxima.